Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión me traslado a otras latitudes más allá de Venezuela, porque no solamente se vive una crisis política en Venezuela, también se vive actualmente en Honduras. Hay una crisis política, si bien aparentemente transitoria, en la República de Honduras. Hay una crisis política devenida de una especie de limbo electoral. Pero todo esto ha devenido en que ya se decretó el estado de excepción, a un toque de queda en Honduras, luego de 2 días de intensas protestas por la alta demora y también preocupante demora para los hondureños de los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo pasado, pero que aún no se conocen los resultados de estas elecciones presidenciales que disputan a dos fuertes candidatos, al actual presidente de Honduras, que busca la reelección, Juan Orlando Hernández, y al opositor del partido Alianza para el Cambio contra la Dictadura, Salvador Nasralla, popular presentador de televisión en ese país, en Honduras, quien asegura que ha habido un fraude, que hay fraude y que la diferencia porcentual que actualmente hay entre Hernández y Nasralla, de 46% de los votos para Hernández y 42% para Nasralla, era al revés, con una ligera tendencia al alza de diferencia porcentual de Nasralla sobre Hernández, cuando se daba un escrutinio de más del 50% de las actas, más del 50% de las mesas. Salvador Nasralla denuncia que hay manipulación en las actas, que hay retención y que de hecho hubo manipulación en el sistema de transmisión de datos. Esto no ha sido verificado de manera independiente por ningún medio, pero es lo que asegura Salvador Nasralla con pruebas en mano, algo similar a lo que sucedió con el ex candidato a la gobernación del estado Bolívar, al sur de Venezuela, Andrés Velázquez, quien aseguraba que hubo manipulación con respecto a no a la transmisión de datos, sino a la omisión de actas y a, de alguna manera, a un proceso en el que se inflaron los números, los resultados, los votos favorecedores al candidato oficialista para darle la victoria. Al suprimir y omitir actas, ya se registra un fraude. Es algo similar lo que ocurre en Honduras, lo que denuncia Salvador Nasralla, y es que incluso en las elecciones presidenciales de 2013 que dieron como ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández, los resultados se transmitieron y fueron anunciados la misma noche de las elecciones, 5 horas después. Esta es la novena elección en 32 años que se celebra en Honduras, pero esta es la más polémica. Y de hecho esto no se había dado en otros escenarios electorales anteriormente en Latinoamérica, por lo menos en el país. Es algo que no tiene precedentes, al menos en Honduras. El candidato opositor Salvador Nasralla solicitó que se nombren comisiones de investigación y no de observación, ya no de observación por parte de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, para investigar esa presunta alteración de resultados que el propio Nasralla denuncia. Pero un acuerdo fue firmado por ambos candidatos, por Hernández y Nasralla, en el que aparentemente ambos se comprometían a reconocer los resultados. Quien fungió como mediador en ese acuerdo fue el ex presidente de Bolivia y actual dirigente político en el país, también a nivel internacional, observador en estas elecciones en Honduras, Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, quien hizo que ambos candidatos firmaran este pacto, pero Nasralla denuncia que este papel en realidad es una farsa, que de hecho cuando firmó el documento, después de que lo hizo, se cayó el sistema, aparentemente el sistema electoral o el sistema específicamente de transmisión de datos, y esto alteró el flujo de votos que se transmitieron a favor de El Salvador Nasralla, quien también asegura que no se contaron los votos de los departamentos clave, zonas rurales clave, donde ganó, que no tienen mucha densidad electoral, pero que pueden hacer una diferencia en cuanto a puntos porcentuales si se aglutina esa gran cantidad de votos, ese capital electoral, para sumarlo a los votos de Salvador Nasralla. De hecho, el propio Nasralla también asegura que el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano electoral en Honduras,
está de alguna manera amañado y controlado por el presidente Juan Orlando Hernández. También asegura que militares, funcionarios militares, le comunicaron en condición de anonimato que el presidente había ordenado sacar a los militares de las Fuerzas Armadas a las calles de la capital de Tegucigalpa para tomar las calles precisamente cuando el Tribunal Electoral declare ganador y reelecto al presidente Juan Orlando Hernández como una medida de contención. Ahora esto se ha arreciado y se confirma, se decreta un toque de queda en Honduras durante 10 días. Ya van 5 días de demora en los que no se ha anunciado hasta el cierre de esta transmisión, hasta la grabación de esta nota, los resultados electorales. Ya sumarían 6 por 10 días más que duraría el estado de excepción. Entonces podría preverse alguna demora mucho más prolongada de por lo menos 4 días más, según analistas, en estas elecciones en el limbo en Honduras, crisis política. De hecho, ha habido protestas violentas. Una caseta policial en la capital de Tegucigalpa fue destrozada por manifestantes que portaban banderas alusivas al partido del expresidente Manuel Zelaya y que ahora apoya a Salvador Nasralla en esta lucha contra lo que ellos califican de dictadura. Aseguran que en Honduras hay una dictadura. Lo asegura y ha sido una de sus más reiteradas oraciones en sus discursos de campaña y también no de campaña por parte de Salvador Nasralla. Asegura a su vez que no han sido contados e incluidos los resultados de los departamentos en Honduras donde ganó, pero también asegura que el Tribunal Supremo Electoral lo declaró ganador el día de las elecciones a la 1:40 de la madrugada. En ese momento lo había declarado ganador técnicamente por una ligera ventaja que tenía, pero esto fue revertido al día siguiente de que asegurara esto Salvador Nasralla, quien, reitero, asegura que Hernández controla el tribunal. Esto por supuesto agrava el panorama político en Honduras, tiene muy atenta a la comunidad internacional y podría de alguna manera capitalizar, si llegase a ser reelecto Juan Orlando Hernández, el enquistamiento de alguna manera de los regímenes autoritarios de cortes o ocasiones totalitaristas o totalitarias en Latinoamérica. Ya esto existe en Venezuela, existe en Bolivia. De alguna manera ha sido paulatinamente erradicado de países como Colombia, como Argentina, aunque ciertos vestigios de autoritarismo puedan verse en Argentina, pero los autoritarismos del cono sur o de las izquierdas autoritarias y totalitarias han venido progresivamente desintegrándose. Todo empezó con la implosión en Brasil, lo que se califica como golpe de Estado, pero lo cierto es que en Honduras aún existe un régimen totalitario. No un régimen de corte totalmente dictatorial como el que se evidencia en Venezuela, pero sí con vocaciones autoritarias y totalitarias. Por eso se le califica a Juan Orlando Hernández de dictador. Lo cierto, sin embargo, es que en Honduras, por supuesto, hay una crisis política, hay una coyuntura fuertemente política, no económica, pero esto puede, de alguna manera, condicionar el contexto de la vida social, nacional, socioeconómica incluso del país centroamericano. Se esperan los resultados, se espera que de alguna manera se genere un punto de inflexión, sea quien sea el ganador. Si es Juan Orlando Hernández, podría ser un punto de inflexión negativo, que podría coadyuvar a una fractura de los partidos disidentes de su candidatura en Honduras y a una posible estrategia de la oposición por tratar de repuntar en el poder político que pueda tratar de dominar para hacer frente a una posible reelección de Hernández, de Juan Orlando Hernández, tratar de ganar más espacios políticos y de ganar a Salvador Nasralla, instaurar un nuevo sistema de un candidato que se autodefine como de centro, no de derecha como Juan Orlando Hernández. Pero aún así se mantiene Honduras a la expectativa en un escenario electoral muy complicado y sobre todo muy polémico.